Permítame hablarle por unos momentos de la oración que Jesús jamás hizo por sí mismo. Sí, la que nunca pidió para Él mismo. En los evangelios encontramos al Señor diciendo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. También lo encontramos diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero hay algo que el Señor instruyó a sus apóstoles a hacer, y en sí a todo discípulo suyo, a todo creyente, que tendríamos que orar. Y tendríamos que decir lo que encontramos en Mateo 6:12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El Señor estaba allí instruyendo a sus apóstoles cómo debían orar. Y esta sección del llamado Padre Nuestro es algo que Jesús jamás hubiera tenido que pedir por sí mismo, ¿cierto? Él es santo, como el Padre es santo. De modo que esto es algo que nosotros sí pedimos y que hace una diferencia enorme en la vida. Cuando venimos a Dios y le decimos: perdónanos nuestras deudas, estamos pidiendo a Dios que quite de entre Él y nosotros aquello que hace una diferencia, una separación. Mateo utilizó la palabra más común para hablar de pecado, esa que quiere decir que es una deuda, pero no es una deuda financiera con Dios, es una deuda moral y espiritual. Es algo que no hemos llegado a alcanzar en nuestra vida, la perfección como la de Dios, y por tanto requerimos que Él nos perdone. Usted podría decir: bueno, pero he entendido que una vez que soy salvo, ya todos mis pecados han sido perdonados. ¿Por qué tendría yo que recurrir al Señor nuevamente y decir: perdóname? Bueno, es una deuda que tenemos con el Señor y que fue pagada por Cristo Jesús en la cruz, y hemos sido, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, hemos sido justificados, por tanto declarados justos, inocentes, perdonados. Sin embargo, el pecado con el que luchamos cotidianamente se interpone entre nosotros y Dios, en el sentido de que nos hace sentir poco útiles, en el sentido también de que pesa sobre nuestra conciencia. Para mantener una conciencia clara delante de Dios y para poder rendirle el servicio que Él merece, necesitamos estar entonces recurriendo a Él y diciendo: perdóname, perdona todas mis deudas. Dice este versículo: como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea que nos ganamos entonces el perdón de Dios. Si yo perdono a otros, Dios me va a perdonar. No es eso. La Biblia nunca habla de un perdón y una reconciliación con Dios por medio de lo que hago, sino solo por la base de la fe. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús en estas palabras? Se refiere a que damos evidencia de que ya hemos sido reconciliados con Dios cuando estamos dispuestos a perdonar a otros la deuda que nos tienen, aquello que no alcanzaron a darnos como mereceríamos. Quizá respeto, quizá el amor, quizá el cuidado que debimos recibir de su parte y nunca lo hemos recibido, o en algún momento no lo recibimos. Así como nosotros hemos perdonado, perdónanos, porque nosotros que ya hemos sido objeto de tu amor y de tu gracia, ahora estamos en mejor capacidad de perdonar a otros. Es una evidencia de que hemos sido reconciliados con Dios. Fíjese, me voy a brincar el versículo 13, voy al versículo 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. No es para nada que el Señor esté diciendo: gánense que Dios los perdone por medio de hacer buenas obras, o hagan los méritos necesarios para que Dios los perdone. Al contrario, aquella persona que es consciente de qué tan grande es el agravio que realizó contra Dios por medio de pecar, se da cuenta que aquello que los hombres puedan hacer en su propia contra no es nada comparado con eso. Y entonces está mejor capacitado para perdonar, pasar por alto,
mandar lejos. Eso quiere decir perdonar. Poner lejos. Allá donde ya no haga una barrera, donde no cause una separación entre Dios y los hombres. Y aquí, entre los hombres. La oración que Jesús jamás hizo por sí mismo es la que usted y yo constantemente tenemos que hacer. Cada vez que somos conscientes de pecado, venimos al Señor y decimos, perdóname, perdóname. El Señor no espera, desea nuestra perfección, pero sabe que en este tiempo en nuestra vida no la alcanzaremos completamente. Basta con que reconozcamos que hemos hecho el mal y le digamos, perdóname.